Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a un video de Reparando un poco, mi canal de reparaciones y de algo más. Bueno, en este caso vamos a colocar este kit de herraje para poceta o un juego de tanque para poceta, accesorio que está averiado. Y bueno, en este caso vamos a hacerle la instalación de este kit para poceta o de tanque de poceta, ¿ok? Bueno, lo primero que debemos hacer es desconectar. Vamos a cerrar la llave de paso. En este caso, le colocaron fue un tapón. Y tenemos aquí entonces la llave de paso que debemos de cerrar, o debemos cerrar la comitiva de agua del tanque de la poceta. Debemos de cerrar, y con una llave ajustable o un alicate de presión o un alicate manual también sirve, podemos sacar esta pieza. Pues vamos a irnos a la parte del tanque, en el cual ya estaba todo averiado, el agua sucia se condensa allí. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí en este caso, vamos a colocar esto por aquí, vamos a desarmar el tanque, vamos a bajarlo completamente para hacerle la instalación de los accesorios. Lo primero que vamos a hacer aquí es estos que están aquí son tornillos de plástico que hay que, en la parte de abajo tenemos que aflojar. Lo podemos aflojar con la mano porque son de plástico, o si está un poco duro lo podemos agarrar con un alicate o con una llavecita ajustable. Y ya de aquí lo que viene es sacar hacia arriba, mover hacia arriba con fuerza y con cuidado, para poder tener la parte de arriba. Vamos a voltearla, vamos a utilizar nuestra misma poceta con mucho cuidado. Vamos a aflojar este tornillo que está aquí, esta tuerca grandota, para poder aflojar. Miren, se puede hacer manualmente. Esto está flojo. Esta parte también hay que sacarla. Si ven que está un poco dura, tenemos que utilizar una llave ajustable, un alicate de presión. En este caso, con la fuerza de mis manos, que es muy fuerte, la sacamos. Aquí está. Esta es la manguera canilla. Vamos a colocarla aquí. Y tenemos entonces esta rosca también que vamos a aflojar. Y bueno, ya vamos procediendo a destapar nuestro kit de tanque para poceta o herraje, como se le llama en este país. Vamos a sacarlo. Aquí está. Aquí tenemos, esta es la pieza que vamos a colocar aquí nueva. Vamos a sacar esta y vamos a colocar esta. Tenemos el flotador. Vamos a verlo por aquí. Esta es la otra parte del flotador, aquí donde va la canilla, lo que va de este lado aquí. Vamos a dejarlo por aquí también. Y tiene la demás goma. Vamos a cambiar esta goma. Esta es la goma que va aquí, la que está aquí de este lado. Y bueno, vamos a ir cambiando, sustituyendo estas piezas. Y vamos a ir haciendo la instalación de la nueva. Esta va de esta forma, así. Y vamos a colocar la otra. Esta va de esta forma, así. Vamos a colocarle una vez la rosca para que no se nos vaya a aflojar.
Vamos a desarmar aquí. Y esta la vamos a colocar de esta forma aquí. Sí. Igualmente vamos a colocar esta arandelita aquí. Y vamos a apretar aquí. De esta forma. Okay, esta va un poquito así, ladeado. Vamos a colocarle ahora la barra del bajante. Colocarlo por aquí. Bien, esto va por dentro. Esto va así de esta forma. Metemos gomita. Metemos rosca. Esta rosca es izquierda. Y esto va a quedar así de esta forma. Seguimos. Vamos a continuar colocando el tapón que va aquí. Va insertado a presión y él tiene que taponear allí. Vamos a colocarlo aquí. Y aquí. Vamos a ver. Él tiene que hacer de esta forma. Jalar y dejar que el agua pase. Vamos a colocar este es la pieza que hace de nivelador, que permite que el agua no se rebose. Esto de esta forma. Este es el nivelador para que permita el paso del agua o tranque. Vamos a colocarlo. Esto es para que cuando suba no permita que el agua se desborde. Por último, bueno, vamos a voltearlo y vamos a pegar nuestra manguera o canilla, esta que está aquí. Vamos a colocarla de esta forma. Si lo pueden apretar con la mano, si es un caballero, lo pueden apretar con la mano, con la fuerza de la mano, porque acuérdense que esto es de plástico y si lo apretan muy fuerte pueden que aísle la rosca y se dañe nuestro herraje. Aquí está. Ya tenemos listo esta pieza. Y por último, bueno, vamos a agarrar esta que está aquí. Y esta tiene un hexágono que tiene que calzar con este hexágono. Entonces el hexágono tiene que calzar con el otro hexágono para que no haya desborde de agua. De esta forma. Ok. Y ya por último lo que habríamos que volver a conectar nuestro tanque
ya tenemos todas las piezas listas de instalar, y lo último que haríamos es colocar los otros tornillos. Vamos a colocar estos tornillos. Estos van de esta forma, la goma hacia arriba, y vamos a colocar los tornillos aquí abajo. Bueno, ya hemos ajustado ya nuestros dos tornillos. Lo último que haríamos en este caso es conectarnos nuevamente la manguera o canilla, la conectamos a la tubería de agua. Aquí ya tenemos que cerrar aquí. Vamos a cerrar la tubería de la casa porque no tiene llave de paso. La sacamos y luego venimos en un ratico para ver el funcionamiento de este nuevo herraje. Y bueno amigos, ya habiendo conectado ya todo el sistema, vamos a hacer la ejecución de bajar la poceta. Y bueno, ya estamos listos con este procedimiento de cómo instalar esta pieza. Entonces, sin más que decir, bueno, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campanita de notificaciones para recibir este tipo de contenido, ¿ok? Nos vemos entonces en un nuevo video. Bye bye, Dios te bendiga.